Bueno, primera cuestión, quien no quiera hacer esta práctica, que se vaya, porque los que están aquí lo van a hacer. ¿Sí? Quiere ir al baño, o quiere ir a pasear, o quiere ir a la cafetería, tiene libertad absoluta para irse. ¿Sí? Pero los que se quedan aquí, ¿sí? Lo vamos a hacer. Bien, vamos a ver un poco la biología que tiene. Sí, yo también tengo la biología, pero para luego. La biología es de todo. Ahora le toca aguantar que aguantar un ratito. Bien, llevamos 3 horas sentados, ¿sí? Bien, pues vamos a hacer una práctica sobre la conducta motriz sentada o sentada. ¿Sí? Bien, entonces os pido por favor que pongáis de pie. Bien, ahora cada cual va a elegir dónde se va a sentar. Por ejemplo, yo me puedo sentar aquí. Estaría muy alto. Aquí me noto muy bajo. Pero lo puedo arreglar. ¿Sí? Bien. Primera cuestión. ¿Dónde vais a sentaros? ¿En la mesa? ¿En la silla? ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? La cuestión en que cada cual va a tratar de ajustarse su conducta motriz sentada. 20 segundos para elegir. De hecho, a mí así me gusta. ¿Puede ser? Ya de pronto. Para la práctica que vamos a hacer, necesitamos algunas condiciones. Primero, los pies en contacto con el suelo. Porque si los pies están en el suelo, hay la descarga energética se parece, puede ir a la tierra. Y lo que se calienta en la cabeza puede llevarlo a la tierra. Pero si está en el aire, no. Bien. Todos habéis elegido. Los que tenéis reloj, esa silla tiene ruedas. Dije otra que no sé eso. Bien. La conducta motriz sentada quiere decir que una abstracción, un concepto, necesitamos transformarlo en una vivencia, en una experiencia. Una experiencia. Para eso hay que sentir lo que quieras. Bien, pues, primera cuestión. Si estás de espalda, puedes ponerte al revés, ¿sí? Porque así, ¿cómo te lo voy a explicar? Bien. Primera cuestión, los pies. Segundo, tratad de sentir sobre qué estáis sentados. A ver. Poneros de pie. Bien. Volver a sentaros. Hoy.
Si os sentáis de esa manera, vais a sentir qué parte de tu cuerpo está sentándose lo primero. Bueno, si me tratar sentaros muy lentamente, tratando de sentir qué estás haciendo. Sentirlo, no pensar, sentir. Bajando, a ver qué parte de ti toca el suelo. Bien. ¿Cómo tenéis los pies? Muy separados, muy anchos. Procurar que los pies estén a la altura de tu pie. De tu pie. Ni así, ni así. Para que las piernas y todo tu cuerpo busque un ajuste y un equilibrio. Eso es. Los que lleváis reloj, podéis dejarlo a un ladito. Tú tienes el asiento por delante. Bien. Segunda cuestión. Notar, sentir que el tronco no toca ningún sitio. Es decir, si yo hago esto, todo mi peso lo apoyo aquí. Para sentirte, tienes que sentir cómo tienes tu tronco, tu cuerpo, ¿sí? Así que separaros un poquito del respaldo. Por lo menos un palmo. Muy bien. Ahora, poneros las manos en el abdomen. Una mano en la otra. Y sentir vuestra respiración. Cerrad los ojos y sentir vuestra respiración. No hagáis nada para llenar los pulmones de aire. Solo ayudar a exhalar, a sacar el aire. Acompaña eso. Crear un cierto vacío. Y ahora el cuerpo solamente se llena. Contempla ese momento que tu cuerpo se llena de aire. Como un espectáculo. Muy bien. Pues ahora lentamente dejáis relajar los brazos colgando a ambos lados. Relajar la cara. Lo que tengáis una cara muy con tensión. Sacar una sonrisa, por favor. Una sonrisa. Una sonrisa. Y ahora, lentamente, cada vez que exhalas, te vacías, vas enrollando lentamente. Cada vez que exhalas, vas a llevar la barbilla en contacto con el pecho. Y con cada exhalación vas a ir bajando lentamente la cabeza, lentamente. Un poquito, lentamente. Y vas bajando tranquilamente. Vas bajando la cabeza tranquilamente. Abajo, 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 abajo. Vais bajando lentamente. Vais bajando tranquilamente hasta un punto en donde
tú te sientes cómodo, cómoda. Llevar las manos a los riñones, las manos detrás, y sentir tu respiración lumbar. Respira con tus riñones. Y lentamente, con cada exhalación, vas subiendo lentamente. Uno a uno, las vértebras, uno a uno, primero. Eso. Lentamente hasta estirar. Muy bien. Lentamente. Os podéis lentamente recuperar ya la posición y poneros de pie, lentamente, 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 lentamente. Abrir los ojos. Bien, ahora estamos en conducta motriz bípeda, más fácil. Con el pie marca la distancia de un pie al otro. Flexionar un poquito la rodilla, un poquito, no un poquito. Y la pelvis en retroversión. Ahí. Y arriba, el esternón. La mirada al frente, no mirando arriba ni abajo. Dejando colgar los brazos. Cuelgan los brazos. Notar el peso. Notar el peso. Con un soplo de aire, flexionáis un poquito las rodillas y ahora lo que habéis hecho sentadas vamos a hacer de pie. La barbilla pegadita al pecho. Vete bajando lentamente. Nota el peso de tu cabeza. Nota el peso de tu cabeza. Vete bajando lentamente, lentamente. Nota el peso de tu cabeza y el peso de tus brazos. Ves bajando, bajando. Como ellos. Vete bajando hasta no llegar las manos en el suelo. A un palmo del suelo te paras. Notar el peso de la cabeza. No forcéis. Flexionad las piernas. Eso. Y nota tu cabeza, tu peso. Siente. Eso. Y ahora, lentamente, poco a poco, llevar las manos en los riñones, a ver. Intentar respirar, notar esa zona. Lentamente dejar colgando los brazos y lentamente recuperando la posición, la verticalidad, pero siempre la cabeza, la barbilla pegadita al pecho. Despacito, despacito, despacito.
y estirar desde la fontanela. Ahí. Los hombros quietos. Bajo. Muy bien. Arriba, despacito. Despacito. Muy bien. ¿C'est bien? Très bien. Formidable. No aplausos. Solamente eso y lo que habéis sentido, nada más. Esto es un pequeño aperitivo. Estaba previsto hacer la práctica de la conducta sentada, pero he visto que había muchos problemas y he tenido que cambiar sobre la marcha porque estábamos haciendo lo que estaba previsto. Pero en la segunda ya lo haremos, ya estáis previstos. Una info, muchas gracias. Sentirse, ¿eh? Si no sentimos el cuerpo, y eso empieza con tu respiración, ¿cómo vas a identificar tu conducta motriz, que es una abstracción? Primero hay que convertir ese concepto en una experiencia sensible, que es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Rosa nos explica una cosa rápidamente. Atento. Vamos a continuar con la pausa activa y nos vamos a activar los chicos hasta el aula C. Después de activamente haber cogido la camiseta de la bolsa, ¿vale? Cogéis camiseta, los chicos al aula B, que es en este pasillo. Las chicas al aula B, que ya está abierta. Nos ponemos las camisetas y venimos. La gente que quiera hacerlo aquí, caballero, yo me voy a hacer. Ahora vamos a mirar las pegatinas. Las rosas. Mañana, yo por razones fundamentales de tipo amoroso y similares, quiero comentar cada una de tren. Entonces, sí, y ya yo vengo ya con todo preparado. No tengo que Ahora. Sí.
Vamos, muy bien, ¿eh?
acaba de tal, Vic. Pero tienes una de esas. Esa buscado del restaurante café, millor. Va a ser poder que esto no se puede mandar a seguir una cámara feta accesa. A ver, jo ara que es veia prop del Japó, ja per obrir aquí. A veure, la pegatina. Hòstia, cuando el grupo a él, me da vídeos. Una panorámica. Panorámiques, los teníamos todos los tipos. Él portarás el dron. Vale,
¿El altavoz que hacemos? ¿Lo haces tú o lo hago yo? Lo puedo hacer, pero claro, a la tercera presentación. Ah, no, pero ahora tiene que ser todo el rato, aquí es el debate. Vale, sí, no, me quedo. ¿Lo hago yo o lo haces tú la otra vez? Porque ya estaría. Vale, y lo haces tú, ¿eh? Yo me encargo de ir girando esto. Genial. Si no, lo hago yo, Felipe, como tú quieras, Nacho, no comas más. Solo quería comer. Esto ya. Muy bien, nos sentamos que empezamos el bloque 2. En el bloque 2, ¿vale? Vale. Venga, que empezamos. El primer bloque centraba la atención en el primer paso a realizar, que es identificar objetivos o competencias o efectos. No hace falta cerrar todos los temas, pero sí que hemos compartido ya algunas reflexiones interesantes. Segundo bloque, segunda acción. El entrenador o el profesor debe elegir las situaciones apropiadas según los objetivos, según las competencias, según los efectos que quiera conseguir. Este es el bloque de ahora, donde hablaremos de las situaciones motrices, cómo las elegimos y cómo los consideramos. Tenemos 3 contribuciones. Empezamos por la de Felipe Toffol-Relique. Buenos días a todos y a todas. Pues yo me llamo Felipe, soy estudiante de doctorado de Medicina y hoy hemos preparado una presentación sobre los resultados de mi tesis doctoral, de los artículos que hemos realizado esta presentación aquí, para que se diga de tesis. El título de la presentación es la selección de los niños en el desarrollo de la continuidad y la iniciación algoritmo. No podemos pensar más en deporte sin asociarlo directamente con el concepto de lógica interna, que todos lo bien conocemos, que es la relación del jugador con dos diferentes elementos de juego. Pero cuando pensamos en la iniciación deportiva actual, especialmente a partir de una visión sistémica, se propone una enseñanza basada en la interacción del actor con el sistema, que las situaciones deben ser representativas, es decir, deben mantener tanto cooperación como oposición, y deben ser adaptadas al nivel denominado en cuestión. A partir de ahí surge la necesidad de seleccionar situaciones motrices de aprendizaje específicas que estén en consonancia con el objetivo que se plantea. Cuando pensamos en los diferentes deportes y en la enseñanza de ellos, es necesario buscar algunos ejes comunes que se pueden compartir entre varios deportes. Un ejemplo que es lo que hemos elegido para este estudio es el caso de deportes de espacio dividido, que tenemos algunos principios de juego, que se entiende por principios de juego, elementos que guían el comportamiento de los jugadores hacia encontrar soluciones a los problemas que se encuentran en el juego. A partir de ahí, la taxonomía motriz, a lo que se refiere a la selección de situaciones motrices de aprendizaje, y a los otros del sistema de clasificación de CAI, que considera los criterios de espacio y jugadores. En el caso del voleibol, de esos principios de juego específicos, el que nos interesa mucho en la organización es la continuidad, que es un espacio de aprendizaje donde la continuidad no se suele conseguir mantener muchos niveles de continuidad en la organización. Por eso,
planteamos el objetivo de evaluar el efecto del tamaño del campo y del número de jugadores sobre el principio de continuidad en la iniciación al voleibol. La metodología hemos empleado un diseño de secuencia cruzada de múltiples periodos, donde tenemos dos grandes grupos de situaciones. Las situaciones A y B son situaciones de 1 contra 1, o sea, exclusivamente de oposición, y las situaciones C y D son situaciones de cooperación y oposición. Pero además del número de jugadores, también hemos manipulado la relación espacial, porque en las situaciones de 1 contra 1 hay algunas de ellas que tienen una relación de radio de espacio al defender de 9 metros cuadrados por jugador, que es la situación A y la situación C, o 13 metros cuadrados por jugador, la situación B y la situación D. Hablando un poco más de la metodología, que creo que no hace falta centrarse tanto, me gustaría centrarme más en los aspectos de discusión y su aplicación. Han participado 76 estudiantes universitarios, sin experiencia previa federada con voleibol de competición, de los cuales 25 eran mujeres, 50 hombres. Sobre los procedimientos, se aplicó una secuencia aleatoria, o sea, cada grupo ha experimentado diferentes situaciones de cubrir diferentes órdenes. Cada situación tiene 8 minutos, se ha grabado desde una perspectiva aérea y al final hemos observado 2.000, que serían 9 puntos. Sobre el instrumento de observación, hemos desarrollado un instrumento porque no hemos encontrado en la literatura ningún instrumento ya validado para valorar la continuidad. Así que hemos propuesto 4 variables de continuidad, de las cuales os voy a explicar en los resultados para ya facilitar un poco la aplicación y la transferencia de ese estudio hacia la pista, hacia el pabellón. Pues la primera variable fue contactos por punto, que es cuántos contactos hacen los jugadores en cada punto. Lo que hemos encontrado, que tanto la situación de 1 contra 1 como 2 contra 2 en el espacio pequeño, fue la situación donde se ha encontrado mejores resultados sobre contactos por punto. Sobre la variable de posiciones por punto, que es cada vez que un jugador o un equipo, por ejemplo, el caso de 2 contra 2, tiene el balón en su lado de la pista, cuando tiene la posesión del balón. Con eso podemos saber cuántos intercambios ha tenido en esta jugada, ¿no? Enseguida, y fue por una situación de 1 contra 1 en el espacio más pequeño, la que enseñó mejores resultados. Por otro lado, cuando ese equipo tiene el balón, puede hacer 1, 2 o 3 toques antes de enviar el balón al campo contrario. De tal forma, nos interesa saber cuántas veces completaron este complejo, o sea, que usaron los 3 toques que la óptica del jugador que nos posibilita para enviar el balón al otro lado. Y hemos encontrado que la situación de los contadores en el espacio más grande fue aquella situación donde se han generado más complejos completados. Y para acabar, la variable pase de dedos en la primera acción por punto fue insertada porque pensamos que al emplear ese tipo de acción que nos genera un mayor control sobre el balón en la primera acción, se puede potenciar esta continuidad. Los puntos pueden ser más largos si optan por usar el pase de dedos en la primera acción. Y hemos encontrado también que la situación A, que 1 contra 1 en el espacio pequeño, fue la que presentó mejores resultados. Pues, ¿cómo se puede transferir eso a un contexto aplicado tanto de entrenamiento como de educación escolar? Pues una norma de continuidad general, o sea, el número de toques, o cuánto largo ha sido el punto a nivel de toques, tanto la situación de 1 contra 1 como de 2 contra 2 en el espacio pequeño son las que más promueven este tipo de continuidad. Eso significa que los espacios pequeños parecen tener una influencia mayor en la continuidad general de las situaciones y el número de jugadores implicados, es decir, la cooperación o la oposición no parece tener tanta influencia como en el espacio de juego. Esto se puede explicar porque pistas menores limitan la trayectoria, reduce un poco la velocidad del juego y facilita un poco la continuidad. Por otro lado, el juego puede ser más largo porque hacemos más intercambios sobre la red y esa intercontinuidad será más vinculada al envío constante del balón. Y eso se puede mensurar por el número de posesiones, se puede medir por el número de posesiones. A partir de esta manera vamos a encontrar que tanto el espacio pequeño como las situaciones de 1 contra 1 son las que han potenciado más a este tipo de continuidad de envío constante del balón al campo contrario. Esto porque este tipo de situación parece favorecer una posición en la pista tanto más cercana de la red como más orientada con relación al balón y al objetivo que es la pista contraria. La intercontinuidad es, cuando tenemos el balón, ¿qué hacemos con él? Aprovechamos los 3 toques. Esta variable mensura todas las veces que cuando tenían el balón se podía generar esas mejores situaciones de ataque. Lo que hemos encontrado, diferentemente de las demás variables, los espacios más grandes y con más jugadores
se hace más fácil o se completan más, se agotan esos 3 pases que se pueden hacer por posición. Eso será porque pistas mayores permiten el envío al fondo de la pista, lo que hace con que los jugadores tengan que apoyarse en un compañero para poder generar una situación de ataque más cercana a la red. Y por fin, el uso del pase de dedos, hemos encontrado en las situaciones tanto reducidas como de 1 contra 1, un potenciado el uso del pase de dedos en la primera acción. También por esta cuestión de alineación y posición en la pista de los jugadores. Pues, ¿cómo se puede aplicar esto de manera efectiva, tanto en la enseñanza como en el entrenamiento? Pues, en la enseñanza deportiva dice que tenemos que respetar los niveles de acción motriz, recuperación y oposición simultáneamente. Pero también es importante tener en cuenta que en este momento optar solo por situaciones de oposición puede ser útiles en el proceso cuando queremos enseñar determinados aspectos de la continuidad. Para mantener la continuidad en general, es más interesante avanzar de 1 contra 1 antes de ampliar el espacio de juego. O sea, es más interesante cambiar el dominio de acción motriz que hacer una diferenciación con relación a la relación de espacio de juego por jugador. De ahí, apuntamos la necesidad y la importancia de diseñar esas situaciones de aprendizaje de manera específica con la idea de trabajar determinadas reglas de acción que están asociadas a los temas que tenemos el interés de desarrollar. ¿Qué significa esto? La intercontinuidad se asocia a una serie de aprendizajes vinculados a la consistencia del vídeo del balón complementario, trayectorias altas, orientadas, justificar la fuerza que se transmite al balón. ¿Qué significa esto? Debemos diseñar situaciones que favorezcan ese tipo de intercontinuidad si es nuestro objetivo pedagógico o en las sesiones que planteamos. Lo mismo pasa con la intercontinuidad, que se vinculan a habilidades más asociadas a la configuración. ¿Cómo optimizamos el ataque? Cuando tenemos el balón en nuestro lado, ¿qué hacemos con él? Intentamos optimizar el ataque, diferenciamos las funciones para realizar ese ataque. ¿Cómo deben ser realizados los pases? Altos, precisos y controlados. Y ya para finalizar, apuntamos la necesidad de más estudios que hagan evidencias científicas sobre lo que hacemos como investigadores y como profesores para que se puedan apoyar la enseñanza y el entrenamiento en evidencias científicas, tanto manipulando espacio y jugadores, bien como otros elementos de la lógica como el material y tiempo de futuros estudios. Dejo algunas referencias del trabajo. Muchas gracias. Obrigado. La siguiente intervención es la de Enrico. Ah, c'est changé. Mais je vais essayer de... Buenos días. Yo soy Enrico Ferretti y hablo español. Aunque practico el teatro y he realizado muchas actividades expresivas con mis alumnos profesores, nunca he estudiado el tema científicamente. Este pequeño estudio exploratorio es fruto de una sugerencia del profesor Pere Lavego. Aquí está una ficha de realización motriz que está en Suiza, en Cantón Ticino. Es un programa desde 2008. Es interesante de confrontarlo con eso que habíamos visto esta mañana. Y tiene en cuenta de los dominios de la dirección motriz, de la dimensión de la conducta motriz solicitada de manera dominante y competencias psicomotoras, sociomotorias o ligadas a la incertidumbre del ambiente. Sí, 3 macrodominios, en acuerdo con Pierre Parleva, hemos reducido de 8 a 3 macrodominios, la competencia sociomotoria hemos 3
con los compañeros, adversarios y incertidumbre. Okay. Aquí vemos la descripción y, por último, en orden de importancia, la característica de la acción motriz. Seguendo este principio, se han propuesto 3 actividades expresivas y es de un lado el objetivo reflexión sobre el alcance educativo y por otro lado cuestionar las percepciones subjetivas de los participantes. Entonces, los alumnos deberían entrenar las conductas motrices. Bueno, aquí no habemos filmado los alumnos porque es delicado en este ámbito, ¿no? Aunque yo propongo algunas imágenes. Prima imágenes es una acciones mímicas, un juego sociomotor que capturado va en la prisión, el prisionero. Fa una acción mímica y los otros jugadores libres deben adivinar, ¿verdad? Bravo, José Balchemester, tenis, bravo, prima situación. Yo soy libre y puedo continuar. Segunda situación, acciones dramatizadas. Hemos acciones y emociones. Tercera situación, acciones danzadas, con música. No hay música, con poco de música. Situación. No. Así es. Ok. Este es más. Imagina un profesor un poco loco. ¿Cosa van a percibir los estudiantes? Aquí 80, 70 estudiantes. Variables dependientes, una evaluación indirecta con el diferencial semántico de Osgood, una evaluación cualitativa y una observación por parte del profesor de un alumno per clase con comportamientos motores y conductas motrices que no podemos analizar hoy, pero estaba una sugerencia del grupo Xian. Ok, aquí el diferencial semántico, 9 adjetivos que se oponen,
escala de 7 puntos, menos 3 plus 3, y es un instrumento fácil de utilizar, disponiendo únicamente de un programa Excel, y también podría ser aplicado para profesores no necesariamente investigadores. Aquí son interesantes. Hemos 3 elementos. Valor es la dimensión más importante, la roja. Corresponde a la imagen que los estudiantes han de la actividad. Corresponde a la dimensión extremadamente asociada a la afectividad, al placer, aunque al bienestar, a la imagen de la actividad. Segundo es la potencia, asociada a la fuerza, energía, intensidad del estímulo. Tercero es la actividad, rapidez, velocidad, dinamismo y ritmo. La primera, el valor, es la más importante por consulta. Accanto a nosotros, la cuestionario cualitativo con características agregables y desagregables, y qui la fecha de realización por el profesor que va a observar. Por ejemplo, se siente cómodo, realiza acciones simples o un poco complicadas, utiliza la inmovilidad, los puntos fijos, elementos que el profesor puede observar. Por el alumno se siente cómodo, incómodo, fácil o difícil, lograste hacer una acción a la vez, etc. El resultado de la percepción colectiva de las dimensiones por la actividad de acciones míricas, lo estímulo expresivo suscita una imagen generalmente favorable en los adolescentes entrevistados. ¿Okay? Tanto por el valor, menos por la potencia, no, lo orgánico, y la actividad, el dinamismo es interesante. Si vamos a ver los 3 actividades, ves aquí. Todos los valores se sitúan en la zona positiva, por lo que la imagen se mantiene globalmente favorable, pero la percepción del placer se debilita a medida que evoluciona la empresa. Sin embargo, la disminución es muy pronunciada, incluso negativa, en términos de intensidad, potencia y dinamismo afectividad. Cuando tenemos el valor de 0, es neutro, ni favorable ni desfavorable. Okay. Aquí los resultados por chicos y chicas, sexo, género, la desviación típica indica que las respuestas son relativamente dispersas. Desvian unidad chica de la aquí las percepciones de la parte de chicas y chicos, tanto para las chicas como para los chicos, la tendencia es similar a la tendencia general. Se confirma que la imagen es positiva para las 3 actividades y, sin embargo, también se observa que las chicas perciben y evalúan las 3 actividades
de forma más favorable que los chicos. La dispersión de resultados para la actividad que menos gusta, por las acciones danzadas. Podemos observar que la dispersión sí, es negativa por a la izquierda. ¿Okay? Vamos a ver ahora algunos alumnos que tienen una imagen negativa de la actividad. Según el cuestionario de Osgood, por ejemplo, características desagradables, no es fácil exponerse expresando tus sentimientos, es vergonzoso si los compañeros no te entiendan después de que te hayas esforzado, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, sí, ayudar al alumno a expresarse con su cuerpo ante los demás y mantener cierto hábito o familiaridad con el uso expresivo del cuerpo puede ser una competencia útil en la vida cotidiana y es conveniente intentar de no perderla, como es en la escuela primaria, por ejemplo. La pedagogía de las conductas motrices nos invita a hacer esto. Por otra parte, ocurre tener cuenta de las actividades, que las actividades no siempre se perciben de acuerdo con las ideas o expectativas del profesor. Okay. Por lo tanto, es importante cuestionar las distintas metodologías científicas y pedagógicas de observar e interrogar directamente o indirectamente a los alumnos sobre su conducta motriz. Danke, merci beaucoup. Das ist ein Plaisir. Muy bien. Terminamos este segundo bloque con una contribución de varias personas que participamos en el proyecto Opportunity sobre lo que significa tener en cuenta la inclusión motriz en las clases de educación física. Y es un proyecto donde hay muchas más personas en el proyecto vinculadas a las acciones que hemos hecho. Y de entrada el proyecto se denominaba una oportunidad para que pasaran cosas. De entrada con personas de diferentes países, de diferentes incluso continentes. Interesante, por lo tanto, esa perspectiva intercultural, ¿no? 3 ejes eran los que teníamos en cuenta: la inclusión social, la diversidad cultural y la igualdad de género. Lo de la música de fondo está bien, vamos a incluirla también en este momento. Nosotros planteamos una metodología un tanto original, con 3 fases: aprender, aplicar e investigar lo que ahí ocurría. Participamos en nuestro centro, en la Universidad de Coimbra, centros de diferentes lugares que hicimos lo mismo, el mismo diseño. El primer recurso que generamos fue un curso online, gratuito, por módulos, en castellano, francés y español. Se puede acceder a la página online, de manera gratuita, donde el primer módulo sobre la etnomotricidad, un día que estuvimos en Vitoria, le filmamos a Pierre y nos hacía sus imágenes para formar parte del tema. Luego estuvieron todas las personas implicadas en el proyecto, vinieron también a trabajar ya con las capsulitas en diferentes idiomas, portuñol, itañol, etcétera, explicar las cápsulas desde la perspectiva de género y inclusión social. Generamos un par de guías en 3 idiomas y a partir de ahí
Ese manual nos sirve de referencia después de haber incorporado las contribuciones de buenas prácticas, de ejemplos de juegos y adaptaciones a tener en cuenta. Bueno, 3 teorías a tener en cuenta como punto de partida. La teoría de Triandis, muy conocida, que es la teoría de actitudes, que cuando se refieren a un colectivo nos hablaría de estereotipos y que es posible transformarlas desde su dimensión, dirían, comportamental, cognitiva, emocional. Alport, donde destaca la importancia del contacto, que es súper poderoso cuando hacemos algo con contacto. En nuestro caso existe contacto a través de la interacción motriz directa. Y la teoría de la acción motriz, por hablar en esos términos de teoría, ¿no? La praxeología motriz, para favorecer lo que podríamos denominar conductas motrices inclusivas. Ahí, cuando hablamos de la inclusión social, podría ser uno de los objetivos, a favorecer el placer de vivir en colectivo, juntos, de manera inclusiva, para asegurar la consideración de las peculiaridades, la singularidad del alumnado que tiene unas necesidades específicas y que se debe reconocer como tal, como persona plena y completa, desde una visión de la educación de conductas motrices multidimensional, la persona en su totalidad en todas las distintas dimensiones, y tener en cuenta que acoger e incluir a los alumnos cuya condición de persona sea indiscutible y que vivan con el mínimo de restricciones y obstáculos, es decir, crear un sistema que permita subsanar las deficiencias a las que se enfrentan todas estas personas, conseguir que la persona en situación de discapacidad deje de estar en situación de discapacidad. Ese sería el gran desafío. Bueno, ¿cómo operamos desde la educación física? Trabajamos inicialmente con cuestiones que surgen de la lógica interna. Y ahí tenemos un concepto rico de inclusión social, la riqueza de este concepto asociado a la inclusividad. Es decir, muy importante el acompañamiento. El alumno sin discapacidad tiene que aprender a que no es imprescindible correr, ganar, vencer. Son otras historias las que cuentan. Disfrutar del proceso de acompañamiento, que la inclusividad expresa una función o cualidad, ¿no? Para impulsar una acción conjunta entre estructuras, ciudadanos, capacidad de integrarse. O sea, acompañar es un objetivo. Y por lo tanto debemos evitar la necesidad de sentir que alguien tiene que dominar, o la tutela o la obligación, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es el planteamiento? Pues nosotros, después de haber analizado la lógica interna de prácticas, de juegos de diferentes lugares de Europa, del norte de África, identificamos dificultades concretas en que la persona cuando hace un juego, una actividad, se adapta a su lógica interna. Identificamos dificultades relativas a la lógica interna, es decir, a la relación con los demás, a la relación con el espacio, a la relación con el tiempo, a la relación con el material de manera muy concretita. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Adaptamos y planteamos estrategias. Y vemos, por ejemplo, que en situaciones psicomotrices, tener empatía inclusiva con personas que tienen ciertas limitaciones, si aquí cada persona tiene que pasar por debajo de la cuerda, cuando una persona con discapacidad tiene problemas, una situación empática es que las otras personas intervienen sobre esa persona para dejar esa práctica de ser psico y alguien a lo mejor le ayuda, o a lo mejor le anima. Es decir, que empieza a aparecer la situación socioemotiva. Es decir, el alumno ve que las otras personas, si tienen alguna necesidad, pueden acompañarles y generar una reciprocidad y la otra persona generar su singularidad. Esto lo hemos hecho con diferentes grupos de juegos. Aquí tendríamos un ejemplo de un juego en la zona de África, donde se ponen en práctica, lo bonito de esto es que pusimos en práctica las mismas experiencias, 4 sesiones en múltiples lugares. Y, claro, estamos en el bloque de dominios. ¿Qué hicimos para favorecer la inclusión? Pues favorecer la inclusión ante diferentes clases de experiencias motrices. Dominios, la acción motriz desde la perspectiva de la interacción motriz. Claro, nos interesaba también aportar evidencias y para ello diseñamos un ensayo clínico con grupos control, grupos experimentales, un pretest y un post-test. Cada día se pasaba al principio y al final de cada sesión la escala de juego, la escala de emociones, el GES. Al principio y al final se adaptó y se validó a 7 idiomas un cuestionario sobre la inclusión social, el CACH. Y ahí contemplamos diferentes posibilidades por si en un centro se trabajaba con 3 grupos, con 2 grupos, con 5, para que siempre hubiese un grupo control y varios grupos experimentales. A partir de ahí también se diseñó una app y, por lo tanto, una manera de registrar en una base de datos los datos que los alumnos contestaban ellos mismos de manera muy sencillita.
Y de ahí generamos evidencias. De entrada sí que vimos que cuando hay personas diferentes es posible sentir bienestar. Pasarlo bien por lo que significa ese acompañamiento. Disfrutar de ese acompañamiento, sabiendo que las personas, no les estamos haciendo un favor a las personas con discapacidad, al revés. Son ellas las que por sus características nos permiten que tengamos la oportunidad de aprender cosas, que sin ellas no lo podríamos aprender. Ese es el cambio de perspectiva, ¿no? O sea, gracias personas, porque yo crezco gracias a vosotros. No os estoy haciendo un favor, no, me lo estáis haciendo vosotros a mí, para crecer como persona. Y ponerme en el lugar de ti, de tus circunstancias, que son diferentes a las mías. Y bueno, no voy a explicar eso, pero vimos que algún efecto positivo se podía hacer sobre los ítems de estereotipos de inclusión social. Tenemos evidencias y entonces tenemos manera de decir que ahí podemos hacer una gran labor, una labor muy bonita, donde la inclusión puede ser tenida en cuenta, ¿no? A ver, un segundito, ¿no? Bueno, pues no tengo imágenes, pero bueno, en principio tenemos algunas imágenes donde se ven por dominios algunos ejemplos, donde fijaros una idea de lo que significa cambiar de dominio a veces para mostrar esa actitud empática. Un juego de oposición, el juego de la sombra. Una persona sigue a otra, pero que se escapa e intenta ir para que el otro no me persiga. ¿Bien? Es un juego de oposición. ¿Cuál es la idea, el planteamiento? Yo, que no tengo discapacidad, empiezo haciendo de líder y el otro hace la sombra y le miro, que veo que esa persona tiene dificultades. ¿Qué hago? En lugar de hacer oposición pura, empiezo haciendo cooperación. Le ayudo, que me siga. ¿Hasta dónde? Hasta que yo vea que él me puede seguir. Y en algún momento me paro y a lo mejor le digo muy bien, y intervengo con diferentes niveles de significado para tener en cuenta a la otra persona y luego le dejo a él que sea él el líder y yo intento seguirle. Un poquito iría por aquí, ¿no? De no generar ninguna jerarquía y tener en cuenta la singularidad de las otras personas. Ese sería un poquito lo que queríamos trasladaros, sabiendo que las dificultades de adaptar son diferentes en cada dominio. Sin los dominios no hubiésemos podido hacer esta experiencia. No sé si Rosa, Concha, Zaira, si quieren apuntar algo más. ¿Algún comentario complementario? Quizás después. Muy bien, pues eso es lo que queremos compartir con vosotros. Muchas gracias. Este bloque, para terminar, vamos ahora ya a generar una discusión. Estamos moderándolo Unai y yo. Y Unai. Sí. Sí, pues después, bueno, antes de comenzar, disculpar mi llegada tarde, pero la logística familiar que a veces se tiene que acabar de combinar, ¿vale? Y antes de continuar con el debate, pues dar las gracias a Zófol, a Felipe, a Enrico, a Pere, a Zaira, a Rosa, a Concha, a Paco, por las exposiciones que han presentado ahora. Y para comenzar el debate, lo que habíamos preparado es, bueno, 2 diapositivas para intentar comenzar lo que sería el debate, ¿vale? Y es, la primera, es una pregunta, ¿sí? ¿Cómo aplicar el concepto de dominio de acción motriz en función de su manera de interpretarlo para favorecer la transferencia motriz de los aprendizajes? Recordemos que el título de este bloque era Selección de situaciones motrices, dominios de acción motriz. Esta sería la pregunta. Con otra pregunta y una serie de imágenes. Dominios de acción motriz. ¿Son 8? ¿Son 7? ¿Son 6? ¿Son 5? Y aquí tenemos las diferentes imágenes para que nos intenten ayudar a recordar lo que se plantea.
correctamente cada una de ellas. Y ahora ya sí que sí, es tiempo para todos vosotros, para poder iniciar el debate en función de lo que nos haya podido sugerir las presentaciones que han hecho los compañeros previamente. Por lo tanto, lo que defendemos desde este modelo, diríamos el programar por dominios. Si yo tengo 100 sesiones, distribuirlas por dominios. ¿Qué significa entonces dominios? ¿De qué manera los consideramos? Eso es lo que queríamos ahora discutir en este bloque. ¿Tienen ustedes la palabra? ¿Joseba? Si hablo mucho, pero me dices si no hablo más. Joseba, ¿hablas mucho? No. La verdad es que me han interesado mucho las tres exposiciones. Me pareció muy interesante. Por algunos comentarios que ha hecho Felipe, que me parece, y con Topo, que me ha gustado mucho. Y solamente voy a hacer sugerencias, no que se me ocurre, a veces no sé, por esto os he hecho lo que os parece. Yo recuerdo una vez, cuando hablabas, no vas a interpretar sobre el 1 contra 1 en espacio pequeño, el 2 contra 2 en espacio pequeño, que daba la impresión que había más intercambio que los espacios grandes. Me estaba acordando de una experiencia que tuvimos en el CNA, en un momento que había gente que no era del CNA, pero por lo menos no del grupo, y que consistía en hacer, estábamos haciendo formación y jugábamos a la pelota sentada y durante 20 minutos. Y a los cabos de 20 minutos repetíamos la pelota sentada en un espacio más pequeño. Y a mí me correspondía tomar notas, yo hacía un análisis, esto en vivo, en directo, confirmo que no decía Joseba y tenías que tener los datos con el dedo. Y la conclusión era que cuanto más pequeño era el espacio o más grande, no tenía efectos sobre los intercambios que existían. Y al pensar en lo que tú me decías, claro, se me están ocurriendo dos cosas, dos razones, como dos hipótesis, yo tenía otra. La una es, claro, que el voleibol, el espacio es el espacio objetivo que se reduce. Entonces, al reducirse, evidentemente, es más difícil llegar a él, porque la densidad es mayor, luego es más fácil que haya más intercambios. Mientras que en la pelota sentada, el objetivo no es el suelo, sino es el jugador. Lo cual, el hecho de que el espacio fuese grande o pequeño, hipotéticamente no tendría por qué. Esa era una de las hipótesis. Y más de otra idea, digo eso porque cuando yo veo esto digo, coño, pues yo haría otra cosa que tuviese que ver con otras actividades que no fuesen parecidas al voleibol. Porque el voleibol sí que nos queda como un poco al margen, sobre todo con este espacio separado, el suelo, el tenis, ¿no? Pero, por ejemplo, que es posible de jugar a pillar y que el juego de pillar tenga una referencia en el voleibol. Esas cosas me parecen terriblemente interesantes. Igual tienen, igual no. Es que la interacción en la distancia, de sobre todo en voleibol, es transferible a la interacción con contacto físico o no. Cuestión de probarlo, igual nos sorprendemos. Esas son un poco las ideas que me han venido y animaros porque está muy bien. La segunda sobre la que ha hecho Enrico, que también me ha parecido muy interesante, sobre el sistema diferenciador semántico de Oswald, a mí me gusta mucho, pero tiene un problema el sistema. El problema que tiene es que, claro, está formado a partir de objetivos que la gente declara sobre las cosas. Entonces, esos adjetivos se van agrupando y acaban agrupándose en tres bloques. El primer bloque hace referencia al valor, el segundo a la potencia y el segundo a la actividad, en relación a la cantidad de información que tiene cada uno de los valores. Y el problema que tienes es que puedes preguntarle lo que quieras. Claro, lo cual hace que las categorías de valor, potencia y actividad no sean necesariamente del mismo significado. Es decir, si yo le pregunto a alguien sobre qué opinión tienes sobre el cuadro de Guernica de Picasso, le dirá, me gusta, no me gusta, y ya tiene esta potencia y esta actividad. Pero claro, si yo le pregunto qué me parece un político, me dirá lo mismo, que tiene un valor, una actividad
y una potencia, pero no necesariamente la potencia y la actividad están diciendo sobre lo mismo. Es decir, la fuerza y esa acción es interpretativamente diferente, lo cual significa que a partir de cada un dominio científico o en función del orden de los objetos con los que vamos a preguntar, el sentido, digamos, de la potencia y de la actividad va a variar. Cuando yo trabajé un poco en esto, lo que caímos en la cuenta era que la actividad en juegos motores, normales, o de pillar y estas cosas, la potencia hacía referencia más bien a la carga. A la carga. A la carga, es decir, a la intensidad y el volumen, a las dos, y en algunos casos incluso a la violencia. La carga incluso física. Y la actividad hacía mucha referencia a la cuestión vinculada con la información que el sujeto toma del entorno. Entonces, variaba mucho si la actividad era psico o la actividad era social. Y bueno, a mí me pareció apasionante este test y entiendo que no se utilice porque exige que sean los especialistas de las áreas los que los usen, no los psicólogos. Los psicólogos están al margen, porque no son capaces de interpretar a partir de los, por ejemplo, de qué significa valor y potencia en un cuadro cubista. Claro, el psicólogo no te va a decir nada, te tendrán que decir los que saben sobre pintura. Y eso es por el punto de vista por los que ha dejado de difundirse. Pero tendría mucho interés y nosotros buscásemos, y es un poco, lo digo porque no veo claro que en la expresión corporal las variables potencia y actividad hagan referencia a algo así directamente como a la actividad. Esos valores tienen que ser más concretos y no sé a qué se referencia, no tengo respuestas, pero sí este punto. Y sobre la cuestión final, la pregunta sobre la inclusión, nosotros en rugby, que yo me dedico a esto, me dedicaba hasta que un examen, no se puede estar en contra del poder. Me dijeron, nosotros hacemos rugby inclusivo, y el rugby inclusivo no es rugby adaptado, sino es incorporar agentes que tienen discapacidad y no dentro del mismo equipo. Y jugamos unos contra otros, chicos, chicas, gente con capacidad, con discapacidad, juntos. Y la única manera de jugar es que se juega con las reglas, pero es un poco lo que decía Pérez. Y dice, bueno, aquí estamos para jugar todos. Y lo que no hay es una comparación en los resultados. Nadie gana. Es verdad que unos hacen 2 ensayos, otros hacen 3. Eso no significa que haya 3 ese equipo que gana, porque carece de sentido, porque todo el mundo está para que eso... Y me parecía una cosa francamente apasionante. Y cuando Pérez decía que enriquece a los que no tenemos discapacidades teóricas, por no visibles, es auténticamente cierto. Y es una experiencia personal fabulosa para todos. Y esta es mi experiencia vital, y la verdad es que es un comentario. Muy bien. Pues fijémonos, decíamos antes, Unai, tema de conflictos, ¿cómo abordarlos? Los dominios podrían ser clave, que es el bloque que estamos abordando, ¿no? Alfredo, ¿cómo plantear que se asimilen, que se adquieran principios, reglas? Los dominios vuelven a ser claves. ¿Cómo trabajar cualquier temática vinculada con la conducta motriz? Parecería que los dominios deberían ser una de las piedras de los pilares angulares. Discutamos, si es preciso, sobre cómo abordar esta temática. Es decir, si yo estoy, porque con Felipe y Toffol se ha abierto también la puerta al ámbito del entrenamiento, fuera de la educación, que tiene un componente también formativo, ¿no? Si yo entreno para mejorar el voleibol está en un dominio.
Y si yo busco la transferencia, deberíamos emplear ese dominio. Pero eso no significa que a lo mejor no esté prohibido en algún momento utilizar algo psico, de uno contra uno, de cooperación. No sería un tabú. Digo yo, es un planteamiento... Alfredo, por ejemplo, en algún momento decía, sí, y en la oposición, o en algún momento el currículum, planteábamos situaciones de uno contra uno. Yo diría, pero si en la oposición en ese dominio tenemos uno contra uno, uno contra todos, todos contra todos, vayamos a hacerlo todo. Y eso también está vinculado con el dominio. Es decir, dentro de cada familia, un planteamiento es variedad, variedad, variedad. Si yo tengo 3 opciones y me quedo con una, bueno, pues a lo mejor no es todo lo exhaustiva mi propuesta que podría ser. Eso es lo que podríamos ahora comentar. Sí, pero me parece perfecto. Pero la primera exposición me ha parecido muy interesante porque se ha centrado la investigación en ver la continuidad como principio. Entonces, si yo propongo una situación de voleibol, por ejemplo, de 3 contra 1 o de 1 contra 1, de 2 contra 2, se trataría de buscar ahí, en ese tipo de situaciones, qué principios son los que permiten al alumno mejorar, jugar mejor, etc. Y qué reglas de acción se establecen bien en una situación y en otra, para que esas reglas puedan permitir que el alumno aprenda y crezca. Y si esa transferencia la hacen de 1 contra 1 en bádminton o en mini-tenis, pues tanto mejor, ¿no? Porque son situaciones parecidas y la generalización ahí se produce cerquita, ¿no? Alfredo, por favor, ¿podrías brevemente, porque es algo importante en lo que estamos tratando, habría la palabra que ya se ha desarrollado antes de principio de acción y también el de regla de acción, que no es lo mismo que el juego tenga reglas, por si alguien no lo termina de conocer, ese término y cómo se podría emplear, que no viene del ámbito de la praxeología motriz. Lo que hace es relacionar una causa y un efecto. Para hacer tal cosa, yo tengo que... ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has conseguido el éxito? Pues mira, he sido capaz de, después de haber lanzado la pelota, la bola de bádminton en el volante, automáticamente después lo que he hecho ha sido ponerme en defensa. ¿Y cuánto tiempo has tardado en ponerte en defensa? Nada, porque me he dado cuenta que era fundamental. ¿Y vosotros lo hacéis esto? Yo no había caído. ¿Y lo podéis aplicar ahora todos? Sí. ¿Funciona esto? Funciona bien, os ha dado buen resultado. Un momento, que lo escribo. Pues lo escribo en un papel. Y al día siguiente voy a clase y le enseño ese papel. Mirad lo que me dijisteis el otro día. Que para ser rápidos, nada más que golpeamos el volante, hay que resituarse en el centro de la pista. Tenerlo en cuenta. Regla de acción. ¿Para qué? Por eso, muy bien. En el momento en que, sí, claro, y los principios son más generales, que engloban una actividad o a varias actividades. Por ejemplo, en deportes colectivos o en situaciones de juegos colectivos puede ser desplazarse hacia adelante o seguir hacia la meta, control significativo del móvil, puede ser también utilizar el algoritmo de ataque, si puedo tirar, tiro, si no puedo tirar, paso, si no puedo ni tirar ni pasar, controlo. Tan sencillo como eso. Y resulta que hay niños de quinto de primaria que se sitúan delante de la portería y no tiran. Por cuestiones a lo mejor afectivas o... ¿Me explico? Pero si tú tienes ahí si tú puedes tirar, toma conciencia de que ahora, cognitivamente, si puedes, establece la regla de acción. Utiliza eso en una regla de acción. Tiro. Si no puedo ni tirar, pues paso. Si no, ¿me explico? Esto es susceptible de aprendizaje. Iríamos a identificar que en cada dominio hay principios y reglas de acción diferentes. Son a varias actividades. Muy bien. Hay que olvidar que los dominios de acción aparecen en la revisión del léxico. Y tal y como está planteado ahí, tenemos dos cosas que son relativamente diferentes. Porque las categorías aparecen por la combinación de lógica, es una estructura lógica, en cambio los dominios están vinculados a los principios de acción. Y son pertinentes en ese sentido porque en este caso, en este bloque 2, se habla de situaciones motrices de aprendizaje. Como si esa pregunta tiene que ver con qué hay que aprender, es decir, son 8, 7, 6, 5, se supone que van a encontrar aquellos conjuntos coherentes de principios que haya que aprender.
5, de esto ya hemos hablado antes. En este caso yo lo que creo también que tenemos que darnos, de lo que nos tenemos que dar cuenta es de que quizás nos falta fondo de armario empírico para justificar nuestra piedra angular de la teoría. En realidad no tenemos tantas cosas. Tenemos el argumento de la transferencia, el estudio que hizo Lula, tenemos algo de Manuel Fernández y no tenemos mucho más. Luego, esa pregunta es muy importante para nosotros, desde el punto de vista del aprendizaje. Luego, claro, viene el problema de cómo hacemos el fenómeno, cómo incluimos nosotros. Pues en este caso es lo mismo. ¿Cuál es el ámbito de semiotricidad válido para la inclusión? Porque, claro, lo que hemos dicho antes, es una tarea psicomotriz, pero la transformamos en sociomotriz para convertirla en inclusiva. Estamos yendo contra nuestros propios principios, o mejor dicho, principios, quiero decir, de ese tipo. ¿No? Entonces, en este caso, para mí la pregunta es, ¿en qué medida la inclusión es factible manteniendo la lógica interna y manteniendo el principio de eficiencia del que hablábamos antes? Pues yo transformaría esa pregunta en, ¿son compatibles el principio de eficiencia práctica y el principio pedagógico de inclusión? Claro, va a ser un debate muy apasionante. Raúl, perdona, antes de darle la palabra, que la había pedido también, bueno, está moderando Nike, ¿podrías, ya que hiciste tú esa diapositiva de abajo, cuando Fier aquí en el 2002 habla de los dominios, y ya que estamos en este bloque, antes de darle la palabra a quien le corresponde a Pepe? Lo cuenta mejor Alfredo, porque... los dominios de abajo, ¿no? Esa es la necesidad de encajarnos es de meter una pieza redonda por un agujero que es cuadrado, que es triangular, ese es nuestro verdadero problema. Y yo tengo para mí que nuestro problema, para no generar un modelo, porque Pérez empezó diciendo una cosa que yo estoy totalmente en contra, que es, ha dado a entender al principio de todo que podría convenirnos el proponer como un modelo praxeológico de educación física. Lo siento, no. Porque nosotros estamos en otro juego diferente al de los modelos. Los modelos no son modelos pedagógicos, no son ni modelos ni son pedagógicos, son ejemplos didácticos. Nosotros tenemos una propuesta de solución que tiene más de medio siglo y el problema es que los modelos pedagógicos nos proponen una vuelta al didactismo. No se puede construir la educación física desde los ejemplos didácticos, por muy válidos que sean, y por muchos catedráticos que formen esto, lo digo a plan a modo de mandar. Entonces, eso obedece a una necesidad. Eso es hacer de la necesidad virtud, que es cómo encajamos nosotros esta teoría en una visión de la educación física que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos. Y lo que os iba a decir, y yo tengo para mí que nuestro verdadero problema, lo digo en serio, es que el mensaje que nosotros ofrecemos es muy sencillo. Es muy sencillo, porque nosotros decimos, tienes unos objetivos, necesitas unos medios didácticos que son las situaciones motrices, no todas las situaciones valen para todo, ajusta lo que te ofrece cada situación a la necesidad que tienes de las consecuencias prácticas que te generan sobre el terreno, tendrás unos resultados en cuanto a la transformación que se opera sobre la conducta y eso llevado en el tiempo produce a la educación. Y ya está, es que eso es lo que hacemos. Es que no es más complicado. No. Si yo no digo que sea fácil. Coger la perla labrada ya. Que yo no digo que sea fácil, yo digo que es sencillo. Es claro de explicar. Y entonces, que ese es nuestro verdadero problema. Y la gente, yo creo que nos mira y dice, no puede ser tan fácil. O no nos explicamos bien. Entonces, eso obedece a hacer de la necesidad de virtud. Y tras de eso encima, pues bueno, luego ya viene a la última, que yo creo que se puede simplificar a 5. Yo creo que simplificarlo a 5 competencias, 5 competencias. Pero luego los que hagan falta, porque luego hay otra cosa también que se nos olvida, Bueno, se nos olvida a nosotros, porque eso es una solución. Eso es una solución que ofrece, mejor dicho, eso es un resultado que ofrece una solución. Pero existen tantas categorías como combinaciones de rasgos de lógica interna que vamos a hacer. La verdadera herramienta de la educación es la lógica interna. Y eso es una manifestación de una combinación de ciertos rasgos. Entonces, hacen falta los que hagan falta. Y en inclusión, yo creo que habría que empezar por decir, bueno, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué rasgos nos permiten realmente cumplir con el objetivo que llamemos inclusividad? Quizás en vez de pensarlo al revés. Yo tengo parto de estos dominios, aquí puedo encajar la inclusividad. Igual te puede ser más cómodo empezar al revés. Pero, ¿cuántos habría? Ya lo he dicho. Yo manejo
principios operacionales. Mejor dicho, fuentes de significado. Ya está. Y aquello sí lo hice yo para Cáceres. No, fue aquí, es verdad. Lección de Pierre. La conferencia inaugural. Sí. Sí, es verdad. Y luego en Cáceres también, en esto de la FIE, también hicimos algo. Si no me... Pepe, Joseba, Merced, por lo que tengo apuntado, ¿sí? Si no me decís, Bueno, yo digo cuando me pregunto, ¿y tú qué haces? Yo pensé lo que poner alguna coma a pie. No creo que haya llegado mucho más, pero bueno, oye, si estoy escribiendo saben que entonces que dice que la coma es lo fundamental para poder entenderlo bien, que es indulto imposible de ejecución, depende de que ponga la coma, lo matas o lo salvas, ¿sí? Entonces yo creo que aquí tenemos un problema epistemológico que hay que subirnos un poco arriba a mirar. Porque cuando queremos hacer un constructo de este tipo, tenemos que ver los rasgos de suficiencia y especificidad. Pertinencia, ¿sí? Que sean pertinentes. Suficiencia y necesidad. Sí. Los rasgos que estamos empleando son suficientes para caracterizar a todas las praxis motrices. Hemos visto que no. ¿Cuáles son los suficientes y necesarios? Una mesa con mínimo de 3 patas no se mantiene. Suficiente y necesario 3 patas, si no se cae. Díganme dónde ponemos ahí las actividades de expresión, que es un campo impresionante, necesario, al no cabe. ¿Qué pasa? Que ya Pierre puso, en su clasificación puso 8 grupos, 8, hay 8, y emplea 3 criterios. El tipo de espacio, la instalación, y entonces, claro, son suficientes. Hombre, explican, es lo mejor que tenemos, desde mi criterio, pero es insuficiente. Necesitamos ¿hay alguna posibilidad de decir qué rasgos tiene que tener toda cada una de las actividades? Juan Pedro y yo no hemos posibilidad de decirlo cuáles son. Y lo hemos publicado, que para los rasgos pertinentes, suficientes y necesarios para intentar caracterizar a cualquier actividad que reflejan lo que hace necesario la conducta, porque es la acción estratégica, la decisión que toma. No podemos caracterizar la praxis motriz sin el espacio. Es tan pertinente, es tan distinto nadar en la piscina que tirar de agua brava. Es que es muy distinto las emociones, las sensaciones, o permitemos el espacio para entender el desarrollo de la acción motriz, o consideramos el tiempo, porque la dinámica es lo que verdaderamente nos interesa en la educación muchas veces, ¿sí? Y no digo nada del deporte, que lo que interesa es el ritmo, la velocidad o la variación, más o menos de prisa, más o menos de... El tiempo está incluido en la incertidumbre. Perdón, déjame terminar, Raúl. No te digo, el tiempo está incluido en la incertidumbre. ¿Perdón? Que el tiempo, como factor de lógica interna, está incluido en la incertidumbre. Eso dices tú. Sí, claro, lo podemos discutir. Lo podemos discutir y yo te digo rotundamente no. Rotundamente no, Raúl. Rotundamente no. El tiempo es una dimensión necesaria más allá de la incertidumbre. Más allá o más acá, o por el lado o por la izquierda, no sé exactamente, pero o consideramos la interacción, que es el factor fundamental que estamos considerando aquí, el tipo de interacción que da entre los participantes. La dimensión de análisis esa es que solo, acompañado, a favor, en contra o a favor y en contra. Con una dimensión, con ese aspecto solo, no es suficiente para caracterizar las praxis motrices, necesitamos incluir más. Entonces, claro, si nos bajamos y nos ponemos a mirar allí sin levantar la cabeza y mirar arriba y ver cuáles son los rasgos pertinentes y necesarios, suficiente y necesario, que da la pertinencia para caracterizar las praxis motrices. Vuelvo a repetir, la conducta que tenga el individuo viene como la variable dependiente e independiente. Tiene que haber gestualidad. No hay actividad motriz si no hay algún tipo de gestualidad. Entendiendo la gestualidad en el concepto que lo dicen los franceses, en el concepto en que dice Marcel Marceau, en el concepto en que expresa algo, significa algo, interpreta algo,
no es solo la ejecución mecánica, que también, sí, la mecánica no es el centro, pero es absolutamente necesaria. Pero hay que transportar de la ejecución técnica a la gestualidad, una significación que añade a la capacidad, a la ejecución, a lo mecánico, a lo biológico, puramente biológico, la interpretación, la significación, o hay gestualidad, o tiene que haber gestualidad, espacio, tiempo, sistema de creación y condiciones, un conjunto de condiciones que depende de las condiciones que pongan, puede ser caracterizado de una forma y eso, por ahora, hasta donde yo sé, y donde he estudiado, y lo hemos estudiado, no es opinión, ahora no es una opinión, ahora es estudio de rasgos caracterizadores de las praxis motrices publicados y tal, ¿sí? Yo no he encontrado otro rasgo, y por ahora con eso me parece que eso es suficiente y necesario, por ahora. Que en las ciencias sociales vamos cambiando y vamos encontrando cosas nuevas que nos van apareciendo y que son necesarias para poder darle una mejor explicación. No hay una explicación absoluta, porque ni la teoría de la relatividad es absoluta. Yo voy a cambiar un poco de tercio, un poco, no mucho, pero un poco sí. Sobre todo por una idea que Alfredo está insistiendo y que a mí me parece muy interesante, pero que no necesariamente todo el mundo puede compartir. Es la idea de progresión, es decir, de continuidad. Pues no lo sé, a mí cuando alguien me propone que hay una continuidad, me viene a la cabeza las progresiones del atletismo. Y claro, en la educación no necesariamente tiene que haber progresiones. Y me parece preocupante porque eso me parece más parte del currículum oculto que de otra cosa. Pensar que hacemos las cosas y que vamos avanzando en el conocimiento como de una manera lineal. Si quisiéramos enseñar el juego de escondite o el juego de pillar y no el baloncesto o el balonmano, posiblemente esa línea de progresión desaparecería. Luego, es una idea que tenemos metida dentro de nosotros, no es algo que realmente en educación tenemos que seguir. Es una opción ideológica, una opción pedagógica. Y así lo pienso. Tú cuando construyes un currículo, tienes que vertebrarlo de arriba abajo. No te digo que no, pero eso no te dice que el juego de escondite tenga que estar en primaria y no en secundaria. Yo por eso te digo, tengo mis dudas de que eso funcione así. Lo podemos hacer, nos puede obligar a hacerlo. Puede parecer que la escuela está, porque así está, estructurada racionalmente a partir de una progresión, pero la educación no tiene por qué ser eso. Y por eso puede serlo. Puede serlo. Puede serlo, claro. Es que, claro. Dices que no tiene por qué serlo, lo que estás diciendo es que no debe serlo. No, entiendo que estoy diciendo. No, lo que estoy diciendo es que no necesariamente las opciones educativas que tengamos tienen que ser progresivas. Eso es lo que estoy diciendo. Y por eso es un poco que me parece muy bien que haya esa opción, pero no es necesariamente una opción definitiva. Pero has puesto el ejemplo del que hablábamos antes también. Raúl, palabra, la modera. Que si no nos vamos. Venga. Claro. Lo he puesto con sentido. Con mala leche. Con criterio, como diría Pepe, con criterio. Sí. Bueno, yo pienso que es interesante que sigamos pensando siempre, y además con la aparición de nuevas prácticas, pues hay que seguir haciéndolo, evolucionando, en esta posible ampliación de rasgos de la que hablaba Roberto, y que hay que hacer una reflexión continua sobre los requerimientos de las prácticas. Entonces os explico un poquito, estaba pensando a raíz de las preguntas, en mi evolución en el ámbito de las actividades motrices de expresión, que sabéis que es mi vida y me ha apasionado desde que las descubrí. Y me acuerdo de hace muchos años un cuadro, una figura de Pierre Parlevas, no sé si os acordaréis, y se parece mucho a la de abajo a la derecha, pero creo que no es esta, en que colocaba las actividades artísticas como bloque
aparte. Es esta, la de la derecha de abajo. Es esta, que la presentó en Lleida. A mí me dio mucho que pensar, ¿no? Porque realmente colocándolas aparte iba mucho más allá del cuadro, ¿no? Porque esto podía tener a gran escala una trascendencia incluso institucional. Si las colocas aparte, casi que puedes dar pie a decir desde la educación física no son abordables o no están cerca y a lo mejor son otras instituciones las que tienen que abordarlas y apropiarse de ellas. Estoy hablando de instituciones tipo Instituto del Teatro o conservatorios superiores, depende del país o de la comunidad autónoma y de las nomenclaturas e instituciones que haya en cada lugar. Entonces pensaba, hay que sacarlas de aquí y relacionarlas, intentar relacionarlas con la educación física y desde el punto de vista de la ciencia de la acción motriz, con el CAI, ¿no? Entonces, estas tres patas del CAI a mí me encantan, o sea, compañeros adversarios, incertidumbre del medio o no existencia de esta incertidumbre, pero en su momento, y tratando de profundizar un poquito en la especificidad de estas actividades, me faltaba un rasgo, que en su momento denominé de expresión. Había actividades que solicitaban este rasgo expresivo y otras que no. Y para muestra un botón, ahora Enrico no ha hecho un tenis práctico de competición. Estaba haciendo un tenis expresivo y que requería de este rasgo en su lógica interna, de forma que este CAI de 8 dominios, digamos, cada uno de ellos se le podía añadir un rasgo con expresión o sin ella. Entonces tenemos actividades sociomotrices expresivas en la naturaleza, psicomotrices, yo puedo bailar en el mar, yo puedo bailar con la nieve o puedo hacerlo en grupo y se convierte en una práctica sociomotriz expresiva con incertidumbre del medio. Entonces salían los 8 grupos con expresividad o sin expresividad. Es más, de alguna forma las actividades de expresión superponían un plano práctico a un plano simbólico, de forma que en su esencia las actividades de expresión son esencialmente cooperativas, desaparece el adversario. Si las miramos desde un punto de vista práctico, existirían 4 grupos, como CAI, eliminamos todas las que tienen adversario, pero si las miramos desde el punto de vista simbólico, habría 8 grupos, porque yo puedo generar una lucha desde la ficción, desde el simulacro, desde una escena artística, desde una coreografía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que seguir pensando para tratar de incluirlas todas, acercarlas a la educación física y que en un momento determinado es posible que tengamos que generar unos rasgos que con toda humildad aportaremos en todo caso a los 3 esenciales, ¿no? Compañero, adversario, incertidumbre, pero que a lo mejor para algún otro tipo de prácticas o a lo mejor, como se comentaba, para la inclusión de personas con discapacidad, pues hay que pensar en algún otro tipo de rasgos a incluir para que el árbol se vaya ramificando. Bueno, 30 segundos porque nos tenemos que ir ya a comer. Fijaros, yo me fijo en la referencia de Pierre. ¿Por qué nos propone inicialmente el CAI? Lo que os he dicho al principio, las corrientes pedagógicas van a desarrollar 3 grandes ejes: relación con uno mismo, con los demás y con el entorno. Y ahí está. Cualquier alternativa no debería de perder de vista esa primera idea. Segundo ejemplo que nos da Pierre. Estamos hablando siempre de relacionar actor y sistema, sistema y actor. No es suficiente quedarnos ahí con la clasificación, hay que ir abajo. ¿Y dónde hay que ir? A ver los efectos. Los efectos, eso es lo importante. Y Pierre nos habla que hay efectos diferentes según la transferencia. Muy bien.
¿Queremos proponer alternativas tal? Vayamos ahí. Nosotros hemos intentado demostrar que los efectos afectivos, emocionales, no son los mismos en todos los dominios. Y el cooperativo es el más potente, en competición si gana sí, pero si no, los dominios nos dan consecuencias de efectos. En relaciones conflictivas hemos visto que cada dominio funciona de manera distinta. En relaciones socioafectivas, sociometría, hemos visto que los dominios funcionan de manera distinta. Por lo tanto, cualquier propuesta de incorporar no debería quedarse únicamente en la retórica o ahí, situarnos, sino ir para buscar efectos. Y es entonces donde sí que tiene sentido incorporar la expresión, otros términos, cuando vamos a buscar evidencias. Si no, nos quedamos en un nivel solo del sistema. Y únicamente es una aproximación, desde mi punto de vista, retórica. Pongamos datos. Pasa esto, de esta manera. Perfecto. Aumentemos a rasgos. Vayamos a ir un poquito más lejos con evidencias. ¿Sobre qué? Sobre las conductas motrices, aspectos racionales, decisionales, orgánicos, afectivos, racionales. Tenemos que saber qué queremos ver en la conducta. Pues eso, esas cuestiones que nos dice Pierre. No solo esas. Bueno, pero inicialmente esas. El abecedario es hasta la Z, pero tenemos que empezar por la A. Sí. No podemos decir que tenemos, empecemos por la A. Aquí son parciales. Sí. A partir de aquí son parciales, pero empecemos hasta la C. No, claro. Pero el abecedario dice... Es una aproximación más válida que a mí me parece, yo creo. Es decir, en el fondo, tenemos que generar trabajo empírico y evidencias para que sean útiles esas contribuciones para los colegas de profesión, entrenadores, educadores o las personas que trabajan en diferentes ámbitos, ¿no? Si os parece bien, porque esto está muy bien, iremos continuando la discusión. Si os parece bien, pasaríamos ahora a la pausa para comer, pues aquí mismo. Intentamos regresar sobre las 3 sin estrés. Pensamos que tenemos tiempo. Rosa, ¿alguna indicación a tener en cuenta? La puerta se va a quedar cerrada. Eso es. Si dejáis que sacar aquí las cosas. Acordaros el ticket de la comida, eso sí.
Queralt, no me entretengas a Verónica y a Aaron, por favor. Estem discutint del tema. No me les des, Queralt, que te conec. Presentava la càmera.